El derecho de familia en épocas recientes es una de las ramas que mayores cambios ha experimentado, porque en ella han impactado tanto los avances científicos en materia reproductiva como la aceptación de nuevas formas de constituir familias. El tema sigue siendo polémico ante la diversidad de formas de constituir familias y la resistencia que existen por parte de algunos grupos religiosos. El presente ensayo pretende explicar el velo de ignorancia de John Rawls para aceptar nuevas formas de constituir familias. Antes que la filosofía existiera, ya las religiones podían dar respuesta a las preguntas que surgían: la vida, la muerte, y poco a poco se fue ganando un espacio para que estos antiguos legisladores que explicaban a través de visiones religiosas la existencia fueran también generando y se convirtieran en los primeros legisladores, aquellos que podían hablar con dioses, podían interpretar los designios de la naturaleza y también podías tener contacto con los ancestros y poder explicar cómo deberían ser las cosas. Religión y derecho estaban fundidas en la antigüedad. Al surgir la escritura, surgen las llamadas religiones reveladas, donde la legislación es de origen divino. El Código Hammurabi es un ejemplo de ello. Hammurabi no se atribuye las leyes a sí mismo. Él manifiesta que éstas le fueron reveladas, lo que demuestran que religión y leyes estaban ligadas a través de un Dios que se la daba a los escogidos. Conocida de las legislaciones reveladas son las tablas de la ley dadas a Moisés, donde se establecen una serie de mandamientos que, según la tradición judía, llevan a 613, en las cuales el Dios les pedía el cumplimiento de ciertas normas, entre ellas apedrear a los adúlteros y también a los homosexuales. El poder religioso nunca abandonó al poder político desde su antigüedad y tampoco lo hizo durante la Edad Media, y menos aún cuando Roma se convierte al cristianismo. En toda la Edad Media había un postulado que se establece en el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 2, donde se le pide a todas las personas que se sometan a las autoridades, porque han sido escogidas por Dios. Dios las estableció, y oponerse a la autoridad de los reyes es oponerse a Dios. Este tratado de poder político es un tratado que la Iglesia hizo prevalecer durante toda la Edad Media y, por supuesto, dominó las leyes. Así que estableció la prohibición del divorcio, estableció también la prohibición del concubinato, que en el derecho romano era aceptado como una especie de matrimonio, y controló a la familia, quitándole a las instituciones romanas el control o teniendo que pasar a través de la aprobación de la Iglesia. Este dominio del poder de la Iglesia sobre el poder político prevaleció en toda la Edad Media hasta el siglo de las luces. Bajo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, los franceses promovieron cambios legislativos importantes. En su época fueron los más avanzados. Sin lugar a dudas, la emancipación judía ocupó un lugar relevante en su momento al permitir a los judíos ser considerados ciudadanos en Europa. Pero quizás el tema que generó mayores discusiones fue el divorcio. El divorcio, la Iglesia no lo admitía, pero en 1792 el derecho francés admitió el divorcio. Duró poco,
En 1816, la Iglesia logró revertirlo para que se considerara indisoluble. Fue hasta 1884 en que el divorcio volvería a permitirse y ya no desaparecería. Pero en 1854 ya está muy cerca del siglo XX. Prácticamente hasta el siglo XX, el divorcio no era permitido por la influencia de la Iglesia Católica. En México no fue muy diferente. Las primeras leyes que permitieron el divorcio se dieron hasta 1914 y quedaron establecidas de forma definitiva hasta 1928. La influencia que la Iglesia tenía en el derecho nos hace pensar que las únicas formas de constituir familias son aquellas en que la Iglesia ha aceptado. Su influencia es innegable, pero podemos decir que a través de la historia diversos estudios han demostrado que las familias se han formado de manera diversa. Tenemos los llamados matrimonios por grupos, la familia sindiásmica, que no era un estado de promiscuidad, simple y sencillamente un grupo de hombres y un grupo de mujeres practicaban una relación familiar distinta a la que hoy tenemos. La familia consanguínea también fue parte de las maneras de constituir familias, donde los hermanos se podían casar entre ellos. Si bien hubo prohibiciones también para el matrimonio entre primos, estas también fueron retiradas posteriormente por la práctica común que esto representaba. Había otras formas de constituir familias entre primos, hermanos, donde podían generar una familia con diversidad de padres. La familia monogámica realmente es nueva. Son parte de estas novedades que hemos tenido desde algunos siglos atrás. Sin embargo, en diferentes partes del mundo se han seguido constituyendo familias bajo sistemas tradicionales que hoy en día nos pueden resultar inaceptables, pero que en la práctica nos obliga a reconocer que hay formas distintas de formar familias. En pleno siglo XXI podríamos pensar que la idea de familias colectivas es algo distante. Sin embargo, todavía se forman familias de este tipo. La cultura barí en Venezuela aún preserva esta idea, donde la mujer debe tener relaciones sexuales con varios hombres, de manera que su hijo goce de las cualidades, no solo del mejor cazador, sino del mejor narrador de cuentos, del guerrero más fuerte y del amante más considerado. Se cree que la idea de esta forma de familia se debe ante la violencia generalizada que se vive en la zona y la escasez de maridos, de tal manera que puedan tener un sustituto en caso de que falte o muera el padre del menor. Así que hay padres colectivos en esta sociedad. No solamente en sociedades con estadios diferentes de desarrollo se sigue dando familias colectivas. El Islam aún permite tener poligamia. En el Islam se permite hasta 4 mujeres. Su fundamentación radica en que es una medida protectora a favor de la mujer. Se exige entonces que cada mujer pueda recibir lo mismo. Por eso, la gran mayoría de los musulmanes tienen una sola esposa, salvo los millonarios. No hace muchos años, en 2010, un hombre en Pakistán ganó notoriedad por casarse con 2 mujeres en el lapso de 24 horas, en una sociedad que permite la poligamia. La poligamia también existe en Estados Unidos. Los mormones fundamentalistas se separaron del resto de los demás en 1890 cuando les prohibieron que pudieran tener vidas poligámicas. Así que algunos miembros se separaron y aún todavía existen y tienen sus prácticas
tradicionales, en el cual un hombre puede casarse hasta con una docena de mujeres. Y estas prácticas tradicionales fundamentalistas podemos calificarlas de modernas, considerando que la Iglesia de los Mormones no tiene ni siquiera 200 años. Y todavía existen estos grupos, aunque no se les da el reconocimiento de matrimonio, sin embargo, sí crean juntos a sus hijos y crean un patrimonio también. Existe entonces la poligamia en países occidentales. Además de la poliandria también existe y hay por lo menos 55 sociedades, principalmente en la zona del Himalaya y la Polinesia, donde se permite y es una costumbre este tipo de familias. Diversos investigadores han estudiado este tipo de relaciones y no es tan rara como se pensaría. Las razones por las cuales existen se deben a una alta tasa de mortalidad masculina y posiblemente al ausentismo de los varones, por los cuales dos hermanos o dos primos se casan con una sola mujer y forman una sola familia que tiene dos padres y una madre. Este tipo de sociedades mantiene relaciones actualmente y son aceptadas. No hay en ello para la sociedad en la que conviven ninguna afrenta a sus creencias, es parte de sus costumbres. Esta forma de constituir familias no es algo aislado. 58 países la reconocen, lo que representa más de la cuarta parte de los países reconocidos por las Naciones Unidas. La reconocen un número importante de la población mundial, y en los países en que no se permite no significa que no exista. Se forman familias también de este tipo en países occidentales. Simple y sencillamente no tienen el reconocimiento legal. En Brasil, por ejemplo, en 2012 se permitió la unión del primer trío, formado por un hombre y dos mujeres. Posteriormente, tres mujeres también decidieron unirse, y esto daría espacio a que las tres fueran madres y deciden embarazarse bajo los diferentes sistemas que hoy existen, los tradicionales y los que tienen que ver con la inseminación. Así que si este tipo de familias existen y pueden generar derechos y obligaciones, deberían tener el reconocimiento de la ley porque implica que tanto menores deben ser protegidos como también el asunto patrimonial que va implícito cuando se dan matrimonios de este tipo. En América Latina, aparte de Brasil, también en Colombia en 2017 ya se dio la primera unión de este tipo. Tres hombres decidieron juntar sus vidas y formar una familia y formar un patrimonio en conjunto. Es común ver que la Iglesia Católica y también los protestantes hacen un llamado a defender a la familia, a evitar matrimonios entre personas del mismo sexo. En la misa se hacen llamados constantes a defender la familia y también a través de partidos políticos que están con un trasfondo religioso llaman a defender la familia. La aceptación de nuevas formas de constituir familias es un tema que sigue, por lo menos en México, en una seria discusión y no se logra avanzar porque se pretende decir que se están vulnerando valores de la sociedad. El derecho debe estar desligado de la religión. El derecho debe tener una neutralidad legislativa. Realmente la esencia, por lo menos en la concepción moderna, es que el derecho debe regular los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales que no implican un daño a las personas o ponerlas en peligro
El derecho simple y sencillamente debe regularlos. Las realidades de la práctica social, como el matrimonio homosexual, la unión de las personas, no pueden ocultarse, están ahí y deben quedar al margen de cualquier creencia religiosa y permitir su regulación porque están generando una serie de hechos que tienen consecuencias jurídicas, tanto en la formación de una familia como en la formación del patrimonio. En ese sentido, la esencia del derecho debe ser simple y llanamente regular los fenómenos que ya existen. Quienes se oponen a las nuevas formas de constituir familias tienen una visión religiosa que les impide abrir estos espacios de libertad. La mayoría de ellos considera la filosofía del utilitarismo de Behan, donde la mayoría tiene que decidir sobre cuál norma debe prevalecer. Y de alguna manera así funciona, tanto en los parlamentos como en los congresos, para determinar qué es lo que va a preservarse. La mayoría decide. Esta situación de la decisión mayoritaria tiene que ver con la teoría de Behan. Sin embargo, esta teoría falla ante la defensa de derechos individuales. Falla porque no le reconoce a las minorías los espacios para lograr el reconocimiento de sus libertades. No deberíamos preservar valores, deberíamos de permitir que las libertades imperaran, la libertad de formar una familia y decidirla bajo el esquema que cada sociedad acepte. 2, 3 personas en matrimonio, personas del mismo sexo, y no debería de cambiarse el nombre a este tipo de uniones, permitiendo que se llamen matrimonio y permitiendo la libertad de poderlo constituir de la forma que alguien quiera, porque en sentido estricto no le causa daño a la sociedad. Dar derechos humanos y reconocer los derechos de minorías. Rawls sostenía que los principios de justicia deben elegirse detrás de un velo de ignorancia. La idea del Rawls de ocupar este velo de ignorancia implica extraerse de nuestras convicciones en busca del respeto y tolerancia. Así la sociedad puede tener normas justas, porque no vamos a tener concepciones previas acerca del bien o del mal ni tendencias especiales. Si seguimos esta idea de Rawls, podemos tener leyes igualitarias que den espacios a los grupos que vienen exigiendo derechos y reconocimientos, y si no nos afecta en nada el matrimonio homosexual, y tampoco nos afectan que 2, 3, 4 personas o más quieran formar un contrato de matrimonio, debemos de permitirlas bajo un velo de ignorancia. De esa manera podemos tener un principio de justicia igualitario. Sandel, siguiendo la idea de Rawls, sostiene que los principios de la justicia que definen nuestros deberes y derechos han de ser neutrales con respecto a las diversas y contrapuestas maneras de concebir la vida buena. Para llegar a la ley moral que sostiene Kant, debemos de abstraernos de nuestros intereses y nuestros fines contingentes, dando espacios a que todas las diversidades, todas las formas de pensamiento, mientras no causen un daño, deben ser admitidas. El derecho debiera entonces verse como un cuadro del cubismo, una imagen que contenga múltiples visiones de un mismo objeto, de tal forma que todos estemos representados en las leyes que se aprueban. Si así lo hiciéramos, tendríamos una mejor sociedad. La reflexión final es que vale soñar con utopías y creer a Rawls que nuestros legisladores puedan tener un velo de ignorancia y entonces tuviéramos leyes con espacios para todos.